Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal la lluviecita, Draco? Hola, Draco, ¿cómo estás? Pues ya, la verdad es que inicié un poquito tarde por algunas cuestiones ahí técnicas de la lluvia y otras, pero pues ya andamos aquí en otro programita más de Aequitas et Justitia para todos ustedes. Es un placer, un gustazo pues tenerlos por aquí nuevamente. Ya estoy transmitiendo desde el TikTok de Aequitas et Justitia per Humanis, desde el TikTok de Asinoreb Arem Jiménez y desde Facebook. Para que quede ahí agregado y ya después subirlo directamente a el canal de YouTube. Hoy cambiamos un poquito la temática, ustedes disculparán, pero estoy en esquina, entonces de repente se escucha como mucho ruido de camiones, del señor de los tamales, etcétera. Pero pues ya andamos aquí, hoy cambiamos un poquito el tema, la verdad, porque vamos a hablar en este sentido de una festividad que para algunas personas ha sido muy importante hasta el día de hoy, a lo mejor para otras no tanto, que en la actualidad es conocida como la Noche de San Juan, que básicamente pues se ha deformado porque para los católicos, los cristianos, para muchas otras religiones tiene una connotación ya evangelizada como tal. Sin embargo, para aquellas personas que no son muy adeptas en este sentido, pues obviamente a las religiones o que no están apegadas a una sola religión como tal, pues se les conoce en este sentido a las personas paganas. En este sentido, pues los paganos o aquellas personas que rinden culto a la naturaleza como a otro tipo de deidades a las cuales han sido sustituidas por los santos de la Iglesia Católica y entre otros. Bueno, pues en este sentido, esta noche de San Juan o esta festividad de San Juan, pues tiene mucho que ver con muchas cuestiones, no solamente filosóficas, no solamente históricas, no solamente esotéricas en este sentido, sino también tiene que ver con una cuestión o con fenómenos naturales que mucha gente no le ha tomado o no ha tomado en consideración en este sentido, lo que conocemos como los llamados solsticios. Solsticio de verano, solsticio de invierno, también hay un equinoccio de primavera y un equinoccio de otoño que son en distintas fechas. Pero resulta que cuando hablamos de esta parte de los solsticios como tal, pues tienen que ver con un fenómeno natural que se da, siempre se ha dado como tal, pero que la gente siempre ha tratado de darle explicación en este sentido a todos los fenómenos que no le ha encontrado explicación o que por mucho tiempo no le encontró explicación como tal en este sentido. Porque bueno, pues recordemos que desde que el hombre tuvo una evolución como tal y que en este sentido comenzó a formar civilizaciones, pues empezó a reunirse con otros individuos, con otros humanos en este sentido y que siempre pues le dieron nombre a todas las cosas, a la tierra, al agua, al fuego, al aire, al sol, etcétera, etcétera, a las flores, a la lluvia y demás, y que en ese sentido, bueno, pues obviamente le tuvieron que dar nombre a toda la naturaleza para identificar y aprender sobre las estaciones. Por tanto, pues obviamente la misma humanidad ha creado a los dioses o a estas deidades, que muchas veces estos dioses toman forma humanoide a manera de tótems, como se les conoce ahora, o en algunos otros les llaman monolitos también. Y bueno, pues resulta aquí en esta cuestión que pues esta noche de San Juan tiene estos simbolismos. Y déjenme decirles una cosa. Resulta que esta noche de San Juan no solamente tiene simbolismos para la Iglesia Católica, para los cristianos, para los judíos, incluso para los mismos mormones, etcétera, sino también
tiene una relación muy extraña con la masonería, efectivamente. Entonces, bueno, pues voy a tocar por encimita varias cuestiones de esto para que entiendan cómo esta festividad se ha deformado como tal y cómo es que hasta la fecha lo siguen festejando. Para las personas que dicen que son católicos, que son cristianos, etcétera, 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 déjenme decirles, sigan festejando. Ustedes festejan a sus santos, que pues obviamente el día de San Juan, que es un santo, se tiene a Juan el Evangelista en este sentido también, se tiene a San Marcos, etcétera, etcétera. O sea, se tienen a muchos santos en este sentido y se tienen muchas festividades, las cuales sustituyeron estas festividades paganas en este sentido. Por tanto, bueno, pues en ese orden de ideas, ustedes no pueden decir que son completamente católicos. ¿Por qué? Porque si no se han puesto a estudiar en por qué están festejando lo que están festejando, pues por tanto, obviamente quiere decir que ustedes llevan a cabo el paganismo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia ha manipulado todas estas festividades en este sentido, a manera de controlar a las masas, desgraciadamente, a manera de crear un temor o un miedo hacia otras personas, para que de esa manera, en ese sentido, pues no se vayan a rebelar en contra de la misma iglesia, o para decir es que Dios te va a castigar. Muchas veces también por cuestiones familiares o por lo que aprendemos en casa, cuando nuestros padres son demasiado católicos, de pequeños pues nos llevan a estas festividades, y no todos ya cuando crecemos pues siguen practicando estas festividades, porque pues ya sea que les dé pena, no les gusta, no les llama la atención, y muchos otros todavía lo hacen pues obviamente por la tradición familiar, y otros pues porque realmente les gusta. Algunos otros ya pues llegados a su mayoría de edad y que se han puesto a investigar qué quieren decir todas estas festividades, de una o de otra manera lo festejan a su manera, a su entendimiento, o depende de la escuela filosófica a la que se encuentren afiliados en este sentido. Los masones también a cierta manera hacen un ritual especial que simboliza esta especie de noche de San Juan, que está relacionada con el solsticio de verano en este sentido, al igual que con el solsticio de invierno, cuando se representa a Juan el Evangelista. Son dos Juanes, uno es Juan el Bautista y el otro es Juan el Evangelista, del que ahorita pues les voy a hablar. Por eso estoy haciendo la transmisión desde mi cuenta personal de TikTok de Asinorep Ariem, desde la computadora, para poder tener aquí el celular y poderles mostrar unas imágenes sobre estas cuestiones que tienen que ver con los dos Juanes. Yo no sé si alguien de ustedes en algún momento ha ido a visitar las iglesias y se ha puesto o le ha puesto atención a las imágenes de las iglesias, donde está el atrio exactamente, casi donde está el atrio hay un espacio entre lo que es el atrio y las bancas. En ese espacio donde pues se ponen otros reclinables para cuando van a hacer las bodas en este sentido, y plantan ahí a dos personas. En esa parte hay una cúpula, perdón. En todas las iglesias hay cúpulas en este sentido, y esas cúpulas, hasta arriba de esas cúpulas, ustedes van a ver imágenes a los lados, que son cuatro imágenes que siempre van a ver ahí. Para los que viven aquí en Ciudad de México, tenemos la catedral. En la catedral hay diferentes secciones de capillas, del centro donde dan la misa en el frente, hasta atrás, y en la parte que es ya de atrás o inferior en este sentido, hay dos atrios o dos altares. Saludos, doña, ¿cómo andas? No soy doña, pero ando bien, ando aquí haciendo transmisión. Entonces, en este sentido, ¿qué les puedo decir?
Bueno, pues resulta que en esos atrios hay unas imágenes que a lo mejor no toda la gente le toma como mucha importancia o no sabe identificar qué son. En algunos aparecen, pues obviamente los rostros o los supuestos rostros de los evangelistas o de los 4 principales evangelistas. Entre ellos aparece uno que es Juan y que pues tiene la connotación a ser uno de los 2 Juanes de los que ahorita vamos a hablar. En otra parte de la catedral también encontramos otro atrio donde tiene esas figurillas o más bien esas imágenes, esas figurillas resaltadas en este sentido que te muestran un toro, un águila, un ángel y el león. Y son las representaciones de los animales de estos evangelistas y que se relacionan con esta noche de San Juan. Bien lo sabe por ahí Draco, si no mal recuerdo todavía no es por ahí, que pues se relaciona con todo esto. Tú conoces más de este tema ya en cuestión de ritualística, en cuestión de magia como tal, y pues obviamente en cuestión de masonería empezamos a entender un poquito más de esta simbología. Obviamente hay cuestiones que no se pueden hablar aquí porque recordemos que hay una información que es exoterismo y esoterismo, hay una información que es externa como en el exoterismo y hay otra información que por el tipo de información y que no todas las personas están preparadas o que no han estudiado, pues obviamente no se puede manejar porque las cuestiones ritualísticas se pasan de oído y obviamente de voz en este sentido, pero que tiene mucha cuestión astronómica, o sea, toda esta festividad es una cuestión astronómica en ese sentido, que es importante que la conozcan para que sepan qué es lo que realmente están festejando cuando van a una iglesia o cuando van a un pueblito y en el pueblito pues andan paseando y que se van a conocer a las iglesias. O sea, la verdad absoluta no la tengo yo, siempre lo he dicho. Sin embargo, pues me he dedicado a estudiar sobre este tema y que ha sido deformado de muchas cuestiones. No quiere decir en el tema de la masonería que toda la masonería vaya dedicada a una religión como tal. Sin embargo, pues sí tienen principios. ¿Por qué? Porque la misma religión toma principios, toma valores de estas escuelas iniciáticas, ya sea masonería, los llamados que dicen Illuminatis, los Rosacruces, los budistas. Cualquier escuela iniciática obviamente estudió en su momento a los filósofos Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, y por tanto las religiones ya como tal, cuando cuando hacen esta fusión y que se forma la iglesia y que comienzan a dividirse, pues obviamente toman principios en este sentido filosóficos para crear sus religiones basadas en que pues obviamente en estos libros o en estos evangelios, en este sentido de pues ahora sí los llamados apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto vamos a lo siguiente. Pues resulta que en esta noche de San Juan hay un personaje aquí del que posteriormente un día les voy a hablar ya más profundamente, que fue un tal Irineo de Lyon. Este personaje fue un clérigo, tenía mucha relación en estas cuestiones del clérigo de la religión católica y quien defendió en este sentido pues los evangelios principales, que son 4, que en este sentido habla del evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan. Aquí vamos, Juan. En este sentido, pues obviamente cuando hablamos de Juan, hablamos que hay 2 Juanes, uno que es Juan el Bautista y otro que es Juan el Evangelista en este sentido, porque ambos se relacionan con los solsticios, uno con el solsticio de verano y otro con el solsticio de invierno en este sentido.
Ahora, él cuando defendía toda esta cuestión de estos evangelios, decía que los principales pilares de cualquier escuela filosófica, incluyendo la misma iglesia, y no solamente la iglesia, sino escuelas filosóficas, excepto las creencias paganas, decía él que las creencias paganas eran de aquellos que adoraban a dioses o a esos dioses que no eran reconocidos por la iglesia, pero que decía que cualquier escuela filosófica como la misma iglesia debía de estar construida en 4 pilares principales. En este sentido, estos 4 pilares principales se representaban por símbolos. Recordemos que en un programa anterior hablábamos del símbolo que es la representación de algo en este sentido. Por tanto, pues como no toda la gente entendía, no sabía leer y no todos sabían escribir y no todos podían ir a la escuela a aprender, pues este tipo de conocimiento solo se lo daban a los más sabios o en este sentido a los hombres principalmente, porque decían que eran los que tenían derecho a una educación y demás. Incluso las mismas mujeres, muchas de ellas tenían que hacerse monjas para poder tener derecho a una educación en este sentido, para que aprendieran a leer, a escribir, a entender cierta simbología, y obviamente en este sentido pues empezaron a representar con animales y con otro tipo de símbolos a la misma iglesia o a estos evangelistas que eran pues obviamente Lucas, Marcos, Mateo y Juan en este sentido. Cómo se representaban y que hasta la actualidad están representados. Si ustedes van a la iglesia, cualquier iglesia de cualquier país que sean iglesias católicas, van a ver representaciones ahí en la cúpula más grande que tengan ahí o en el centro de donde está el atrio. Van a ver ahí cristos, imágenes de santos, y hasta arriba, así si voltean hacia arriba, van a ver en esas cúpulas pues obviamente imágenes y cómo se representan pues por una cara que es de león, una cara que es de toro, un rostro que es de ángel o de humano como algunos le dicen, y de el águila, un águila como tal. Para algunas personas que han visto pues películas, hay una película que habla de una águila bicéfala, es decir, bueno, de un águila en este sentido. Ahorita no recuerdo el nombre de la película, pero habla de estas guerras cruzadas que se dieron con esta cuestión de la iglesia, y entre ellos había un ejército que pues obviamente llevaba su estandarte, y en ese estandarte llevaba una águila, y que esa águila por alguna razón se perdió un tiempo hasta que la encontraron y se dieron cuenta que quienes estaban resguardando o cuidando esa águila eran paganos. ¿Por qué? Porque los paganos obviamente pues tenían cierto respeto y cierta adoración a los animales, y por tanto también le rendían cierto culto a la águila. Entonces en este sentido pues resulta que ese ejército de esa cruzada pues traía ahí su estandarte de un águila y la defendieron hasta la muerte. Bueno, pues resulta que se representa en este sentido pues a estos 4 pilares de estas escuelas filosóficas, y sobre todo de la iglesia en este sentido, que era una iglesia apostólica romana, cristiana, apostólica romana y católica, si no me recuerdo. Entonces, en este sentido, la actual festividad que ustedes puedan llevar a cabo, que vayan a la iglesia, meramente es una festividad pagana, disfrazada de evangelización, porque se dieron cuenta que son demasiadas personas que han sido y siguen siendo
paganos hasta la actualidad y que no han podido derrocar al paganismo hasta la actualidad, que por tanto todas las religiones han tenido que hacer adaptaciones a sus festejos o a sus festividades y sustituirlas por los llamados hoy santos. Por tanto, pues de esa manera es que los paganos libremente pueden seguir llevando a cabo estas festividades dependiendo de la civilización, porque recordemos que por mucho tiempo hubo paganos que fueron perseguidos, fueron masacrados incluso. También incluyendo en su momento con el tío Adolfo Hitler, en su momento con todo esto del nacionalsocialismo, no solamente perseguía a judíos, perseguía incluso a paganos en este sentido, porque ellos querían tener una sola raza, que era la raza aria, pero era bien contradictorio porque la raza aria y ellos pertenecían a un culto en este sentido que también era pagano, pero que era bien raro también ahí como es que Hitler se contradecía, pero bueno, en este sentido vamos a lo siguiente. Resulta que este Irineo de León, al defender todo esto, él se basó principalmente en una frase del libro de Juan. No voy a entrar como tanto a los versículos, porque la verdad es que sí son bien complicados entender los versículos, bien tediosos, y que decía: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. En este sentido, él habla que gracias a Juan, o lo que considera Juan, que venía anunciando el nacimiento de Jesús y que venía anunciando la unión o la edificación de una nueva religión, entre comillas, o un nuevo pensamiento, decía que el Verbo, de alguna manera, el Verbo se hacía carne. En este sentido, si nos vamos ya a algo concluyente, recordemos, para los que han leído, y algunos por ahí que me lleguen a ver en Facebook o algo y que sean de grados superiores van a decir que está mal referirnos al Kybalión. El Kybalión tiene muchos principios, y en el Kybalión uno de esos principios de ese libro habla del mentalismo. Efectivamente, este libro de Juan, con esta frase que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, habla del principio del mentalismo. Todo es mente. Si tu mente lo piensa, entonces se puede materializar. Obviamente hay cosas que sí se pueden materializar y hay cosas que no. O sea, tampoco vas a hacer que le crezca un brazo o una pierna a una persona que ya no la tiene, ¿verdad? Pero hay cuestiones que hablan de ese mentalismo, o en ese sentido de el todo es mente en esta cuestión. Por tanto, cuando nos referimos a esta parte de Juan o esta festividad de San Juan, tiene que ver con el momento adecuado en el que el sol llega a su clímax, o en el que el sol está en el punto más alto, como tal, y que por tanto esos rayos del sol tienen demasiada energía y demasiados nutrientes en este sentido, o que esos rayos del sol permiten que los nutrientes de la misma tierra puedan en este sentido dar mejores cosechas, ¿sí? O sea, no es todo sacado nada más de la manga. No, o sea, yo en lo personal me pongo a estudiar mucho y me pongo a leer muchas páginas de internet, y incluso me he llegado a encontrar libros PDF que los leo para poder hacerles estas referencias. A veces me he topado aquí en Facebook con un amiguito que es el uno más, la verdad. A veces hay comentarios que en vez de enriquecer, a veces son como el uno más. Y mismo Facebook le elimina los comentarios. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, no quiere decir que todo tenga yo la verdad absoluta, pero siempre lo he dicho, siempre que haya alguien que me dé un comentario de retroalimentación positivo,
es bienvenido, pero cuando hacen comentarios donde son el uno más y no dan efectivamente un dato verificado o que me digan, yo lo saqué de este lugar, pues entonces va a ser complicado, ¿verdad? Ahora, en este sentido, bueno, como yo les decía, resulta que estos principios y estos pilares nos vamos a este libro del Kybalión, que este libro pues también tiene referencias mucho más antiguas en este sentido, pero pues para no entrar tanto de lleno a esa parte, pues básicamente es este primer principio del Kybalión que cualquier persona puede leerlo, que sé que no es tan sencillo entenderlo, porque uno siendo iniciado, pues a veces es complicado poder entenderle en una sola lectura, la verdad, en una sola lectura, poder entender esta parte del Kybalión, pues está difícil, Draco, confirmo. Exactamente, es que para entender el Kybalión tienes que leer muchas otras referencias y tienes que estar leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y regresarte y volver a tratar de entenderlo hasta que por obra del Espíritu Santo, como algunos le dicen, te llega esa chispa en el cerebro y te dice, pues sí es cierto. Entonces, pues, créanme, no todos los evangelios están nada más rebuscados en este sentido, aunque tienen una manera de haber sido narrados, pues obviamente por la época y por el tipo de dramática que se utilizaba y el tipo de narrativa, pero todo es una especie de metáfora para algunos y en otros una especie de analogía también en este sentido, donde pues te dan estas pistas que van relacionadas con principios que sí están comprobados en muchos aspectos, pero que es de una manera en que puedan atrapar a la persona, que pues obviamente en ese sentido pues va a ser adepta a cierto tipo de culto, ¿no? En este caso pues la iglesia lo va a adornar con florecitas, con lo que ustedes quieran, ¿para qué? Pues para tener a sus adeptos en este sentido y que la gente no lea otra cosa que no sea la Biblia o estos evangelios, ¿no? Que es lo malo, que no permiten que tú puedas descubrir por ti mismo otras cosas. Sin embargo, en otro tipo de escuelas iniciáticas o la misma gente que no practica ningún tipo de religión permite o eso le permite poder leer, poder investigar y que pueda entender un poquito más de estas cosas. Brujería, por ahí me comentaban ya de manera muy personal, que si los rituales o el pequeño ritual que yo había subido en mi TikTok de Asinorep Ariam, si era brujería. Ojo, brujería no existe como tal, es la intención que se le da a un ritual que lleva a cabo una persona. Todo es mente. Si la persona obviamente tiene pensamientos de dañar, etcétera, etcétera y demás, lo puede lograr siempre y cuando la otra persona pues esté vulnerable también, ¿no? Así como dicen que hay una brujería o magia blanca y magia negra, lo cierto es que la energía es energía como tal, lo sobrenatural, entre comillas, es sobrenatural y todo es naturaleza. Los rituales que yo subí, que fueron de la noche de San Juan, que fueron rituales de fuego, los cuales no puedo describir completamente, porque bien lo sabe Draco, ya son cuestiones como muy específicas en este sentido. No es como tal ni brujería ni magia, es un ritual pagano que se ha hecho y que incluso en la misma masonería se ocupa. Obviamente no puedo decir cosas porque si no de por sí ya como me tienen catalogado,
pero utilizan los elementos también. Entonces, pues en estos rituales los paganos o las personas que hacen este tipo de rituales sin que sean paganas como tal y que lo pueden hacer porque les nace o porque lo investigan, utilizan los elementos de la misma naturaleza y no se necesita tanta ciencia ni como tal para poder hacerlos. Obviamente pues hay cierto tipo de nivel, con cierto tipo de intenciones que se deben llevar a cabo en este sentido y tener mucho cuidado cómo y por qué los van a realizar y con quién los van a realizar, porque luego la gente se me anda chamuscando, la gente se quema solita. No es lo mismo que alguien te chamusque las patas o que te chamusques, se pueden quedar en el viaje si la mente no está bien preparada. De hecho, sí, desgraciadamente se pueden quedar en el viaje o bien se pueden enfermar posteriormente porque pues el cuerpo manifiesta todas las energías y se ha comprobado neurológicamente con la ahora sí con la neurociencia, que el cuerpo refleja todo aquello que tenemos atrapado, todos nuestros miedos, todas nuestras debilidades, todas esas emociones que nosotros tenemos atrapadas y que no permitimos sacarlas. El cuerpo las manifiesta. Y en un ritual en este sentido de la noche de San Juan, que hay rituales muy sencillitos que cualquier persona lo puede hacer en su casita, hay rituales que no son tan sencillos. Les comento porque una persona aquí al final pues participó en el ritual que hice. Y lo cierto es que no entendían las instrucciones, o sea, no ponía atención en las instrucciones. Yo al final, para poder cerrar ese tipo de ritual, tuve que hacer algo diferente. ¿Por qué? Pues porque obviamente debe de llevar una métrica en este sentido el ritual, que si se lleva al revés, pues obviamente en vez de poder salir avante, pues puede ser perjudicial. Entonces la persona pues obviamente no se quedó en el viaje en este sentido jamás, porque pues obviamente hay que saber hasta dónde. Pero sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de rituales, no solamente de fuego, sino también aquellos que se hacen con agua, etcétera. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si no está preparado, pues difícilmente lo va a aguantar una persona y pues se pueden ahogar, se pueden lastimar, sí se pueden quedar en el viaje, se van a quedar pasmados un rato y luego van a andar todos asustados, ¿no? Pero el ritual que yo subí a TikTok, no estoy subiendo otras cosas, no se está haciendo brujería, jamás, simplemente se muestra uno de los tipos de rituales que se puede hacer en este sentido, en estas festividades, y que no ocupa mucha ciencia para algunas personas. Obviamente, pues hay que tener cuidado, hay que leer un poquito para saber por qué se hace la vuelta en espiral, por qué se tiene que brincar con el pie izquierdo, por qué cuando después terminas de brincar con el pie izquierdo debes de caminar con el pie derecho, por qué tienes que hacerlo con las manos hacia los lados, etcétera. Entonces eso yo no lo puedo subir al TikTok porque son cuestiones ritualísticas que no todas las personas están preparadas, ¿sí? Pero si lo pueden hacer, hay que saber en qué momento se brinca en el fuego, porque luego sí se andan quemando y yo soy testigo de eso. La primera vez que a mí me chamuscaron las patas, como nosotros le decimos cuando somos iniciados, y Draco bien lo sabe, pues de alguna manera yo salí con un brazo depilado, una pierna chamuscada y no completamente depilada. Entonces hay que tener mucho cuidado. La verdad es que sí te cuidan, pero ya cuando uno mismo lo hace hay que tener mucho cuidado y hay que saber en qué momento vas a brincar y tener sobre todo, y en este sentido, sobre todo, hay que tener mucha confianza de lo que se está haciendo en un ritual en este sentido. Cualquier ritual que ustedes hagan de estas noches de San Juan, que ahorita voy a seguir hablando de esto,
¿Por qué? Porque todo tiene una intención y si no tienen confianza en eso, pues obviamente no vas a dejar fluir lo que debe de fluir y aparte pues va a quedar algo ahí inconcluso, no solamente eso, pues sí físicamente sí te puedes lastimar, o sea, hay que saber también medirle, para eso hay que utilizar pues una jarrita, yo utilizo una jarrita de barro que es la más adecuada, porque pues obviamente es fuego, entonces si tú lo prendes en el piso directamente o haces una hoguera en tu piso que sea de cemento, de vinil, de cerámica y eso, pues aparte que se quema tu piso, se puede incendiar tu casa, ¿no? Entonces tienes que hacerlo en un lugar pues donde no haya tantos muebles o muevas las cosas, o si lo vas a hacer en la misma naturaleza, pues debes de saber cómo hacerlo para que no vayas a provocar un incendio y también no te vayas a quemar o vayas a terminar pues, provocándote a ti un daño mayor. O sea, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por eso les digo, lo que yo subí no es brujería, yo no soy bruja como tal, yo no hago brujería, a mí no me, o sea, conozco algunas cuestiones, a mí no me gusta, conozco también de la religión yoruba algunas cuestiones, pero no soy ya practicante de, porque pues, o sea, todo es intención, todo es mente, entonces uno mismo le da el poder a las cosas, uno mismo le da el poder a la fe de lo que tú tienes. Y ojo, en este sentido, fanáticos. La palabra o la persona que era fanática en esa época, y hablo en esto porque también en estos rituales, las personas que hacen este tipo de rituales se les llama fanáticos. No es fanatismo, es totalmente distinto porque no me saben utilizar las palabras. Cuando hablamos de fanático, que viene de fanáticos y de otra palabra en este sentido, habla de aquella persona que cuida un lugar sagrado en este sentido, o aquella persona que rinde un culto a un lugar sagrado también. Por tanto, un verdadero fanático es aquel que cuida algo sagrado, ¿sí? O un lugar sagrado, o que está en ese momento en un lugar sagrado. No como ahora el fanatismo, que ya el fanatismo es totalmente diferente a cómo se debería de utilizar la palabra, se ha deformado mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no ven eso algo como algo sagrado, algo tuyo. Sagrado es de ti, para ti, debe de ser de utilidad principalmente para ti, antes que para otra persona o la sociedad, para ti. Y ahora en este fanatismo, pues que se han provocado muchas guerras en este sentido, y por eso es que antes toda la sabiduría y todas las escuelas iniciáticas, incluyendo la misma iglesia, cómo pasaba estas enseñanzas mediante símbolos, para evitar que cualquiera lo pudiera malinterpretar en este sentido o lo pudiera utilizar como para otros fines, pero también la iglesia lo hacía y hasta la fecha lo viene haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que este clérigo, que pues también era, si no mal recuerdo, también llegó a ser una especie, creo que sí era papa, ahorita no recuerdo, ahorita les doy bien el dato, porque eso no lo escribí. Resulta que cuando él manifiesta que este principio, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y cuando hablamos de esta parte que todo es mente y demás, resulta que aquí esta frase se relaciona con varias cuestiones. Con la energía, porque nosotros somos energía, ¿sí? Nosotros, todo ser vivo es energía. Y también habla del fuego. El fuego es un elemento primordial de la naturaleza. Necesitamos fuego para calentarnos, para pues, cocer los alimentos, para muchas cuestiones, al igual que los demás elementos. Por tanto, en este sentido, esta festividad conocida
en la actualidad como la noche de San Juan, y que sí se festeja en muchos lugares, incluyendo aquí en México, en muchos estados, en iglesias donde hacen esta procesión, y donde en las iglesias apagan todas las luces y únicamente prenden velas o tienen estos cirios y estas velas que, híjole, tengo ahí unas anécdotas que después les contaré. Ya alguna vez les conté que yo andaba quemando unas iglesias por andar siguiendo ahí consejos de ir a prenderle su veladora al santo que me encargaron, y yo casi quemo 2 iglesias. Entonces y le corté la cabeza a un Cristo y lo dejé calvo también. De eso Draco ya sabe las historias, pero bueno. Entonces, en este sentido, las iglesias católicas, ¿qué hacen? Bueno, pues resulta que las iglesias católicas, una noche antes del 24, que el 24 es el día y la noche de San Juan, se relaciona con el solsticio de verano. En la antigüedad, los solsticios o estas festividades paganas, que eran los solsticios para los paganos, que en la actualidad se sigue viendo como solsticios, duraban aproximadamente 7 días en los que se hacían estas festividades, y que por 7 días se hacían distintos rituales, distintos festejos en los cuales pues sacrificaban animales. La sangre de los animales pues era esparcida en los campos o en las tierras, porque tenían muchos, la sangre tiene muchos elementos que necesitan nutrir a la tierra y que pues obviamente nos nutren a nosotros, a cada uno en nuestro cuerpo. Y se hacían este tipo de festividades. No en todas las festividades estaba permitido que se tuviera relaciones sexuales en este sentido, o que participaran en este tipo de prácticas todos. Solamente había cierto tipo de festividades en las que se hacían este tipo de prácticas, pero en este solsticio de verano como tal, solamente ciertas personas podían llevar a cabo las prácticas en este sentido, de esta ritualística, de tener intimidad entre ellos, pero no todos en esta cuestión. Pero sí se hacía la ritualística, que duraba 7 días en este sentido. Y obviamente se iniciaba con una hoguera y se terminaba con una hoguera, en donde todas esas cenizas de esas hogueras eran juntadas para que el día posterior a la celebración del solsticio, cuando se terminaban estas festividades de estos 7 días de solsticio, todas esas cenizas eran esparcidas también en los campos. Y por eso es que hasta el día de hoy, en las cosechas donde ustedes vayan, del país que ustedes quieran, sean de Perú, Ecuador, Estados Unidos, aquí en México, Japón, del país que ustedes quieran, preparan los campos. ¿Y cómo hacen esa preparación de campos? Pues después de que hacen una pizca, o en este sentido comienzan a recoger estos cultivos, y después tienen que preparar la siembra y demás, juntan toda esa hierba que ya no sirve, y la juntan en montoncitos, como si fueran conitos hacia arriba o triángulos hacia arriba, que más o menos asemejan las hogueras. Una hoguera, cuando antes hacían hogueras, pues ponían troncos de madera muy gruesos y los apilaban así, hacia arriba. Entonces, así es como hacían las hogueras, ¿sí? Y en los campos, hasta la actualidad, lo siguen haciendo así, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacen? Pues obviamente queman los campos, queman estas tierras, y eso que queman, esas cenizas que quedan, es lo que prepara a la tierra, ¿sí? Esas cenizas es lo que prepara a la tierra. ¿Por qué? Porque se necesita de esos elementos que
tiene pues obviamente la ceniza o lo que algunos dicen el carbón. Obviamente el carbón en ciertas cantidades pues, es malo para el cuerpo, pero para la tierra pues obviamente sirve como un fertilizante, es un fertilizante natural, y que eso permite que las tierras puedan ser prósperas en este sentido. Ese es uno de los significados importantes en la actualidad de por qué cuando van al campo, ya sea en un autobús, en sus carros, y que ustedes van paseando, pues obviamente van viendo todo esto. Y en este sentido, pues si se percatan o si no se van durmiendo, a veces yo también me voy durmiendo y me despierto, ven que ahí están quemando por ahí hierba. Digo, no es como los incendios que provocan luego las negligencias, sino que ven que en el campo que hacen que hay elotitos o así que tienen siembra, tienen campos que están pilas de hierba que están quemando. Pues obviamente eso lo hacen para preparar las cosechas, ¿sí? Y para que en ese sentido también pues den más cosechas, más frutos abundantes, más grandes, más nutritivos, etcétera, etcétera. Ahora, en este sentido pues resulta que, como les decía, hay un fenómeno, hay varios fenómenos de la naturaleza, que son los cambios de estaciones. Primavera, verano, otoño y invierno. Son 4 estaciones. 4 estaciones, 4 pilares, 4 evangelios. O sea, se dan cuenta, va en una regla de 4. Y en este sentido hay 2 solsticios y hay 2 equinoccios. Dos de estos pilares que yo les comentaba, que es Marcos, Mateo, Juan y Lucas. De estos hay uno de ellos que simboliza o está relacionado con el solsticio de verano. Y hay otro Juan que como tal no se menciona, pero que viene dentro de esta postura de Juan, que es Juan el Evangelista, que representa al solsticio de invierno. Y ahorita les voy a decir, en este sentido, pues resulta que Juan el Bautista representa al solsticio de verano, porque habla de una llegada y sobre todo de que el sol está en su máximo esplendor o llega como a su cúspide, a su clímax en este sentido, y que cuando la etapa de ese verano va a terminar, que viene en declive, entonces entra el Juan el Evangelista, que es el que está relacionado o representa al solsticio de invierno en este sentido. Ahora bien, resulta que aquí, en este sentido, ¿cómo se relacionan? Resulta que todo es dualidad. Se necesita una noche para que haya un día, porque en la noche uno descansa, viene la reparación del cuerpo para trabajar al siguiente día, ¿no? Y igual, en la misma naturaleza se necesita de la oscuridad, de la luz y demás. Entonces resulta que aquí los 2 Juanes, Juan el Bautista como Juan el Evangelista, o el evangelizador en este sentido, representan esa dualidad, lo negro y lo blanco, como si fuera un ajedrez, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que nos habla? Es el triunfo del sol sobre las tinieblas. ¿Por qué? Cuando hay un fenómeno de solsticio, y desde la antigüedad se dieron cuenta, el día es más largo que la noche, ¿sí? O sea, la noche es más corta y el día es más largo. Los rayos del sol son más fuertes. Y si se han dado cuenta, ahorita, al menos en esta época de este 2023, desde primavera y esta parte que se da de verano,
el sol está quemante, o sea, está horrible, aparte de que dicen que la atmósfera ya tiene un daño y demás. Los rayos del sol están cargadísimos porque hay tanta energía que choca con nosotros mismos, que esa energía va disparada hacia el cielo y por tanto el sol es como una especie de imán, y Draco lo sabe. El sol atrapa toda esa energía y esa energía la irradia, porque la Tierra necesita los rayos del sol, pues obviamente por la vida que tiene aquí en este sentido. Si no, pues todos nos moriríamos, al igual que si no hay sol, pues no hay agua, no hay aire, la Tierra pues no tiene nutrientes, nosotros como individuos o como seres humanos, pues también nos moriríamos de frío, ¿no? Al igual, si no hay agua, pues nos morimos de insolación, ¿no? Entonces, es un juego de todo porque se le da una explicación a la naturaleza. La naturaleza es, bueno, mágica y por lo que ustedes quieran. En este sentido, esta festividad que ha sido pagana ha tenido muchas cuestiones aquí en este sentido. Resulta que para los celtas, unos son los celtas y otra parte los nórdicos. Para los celtas hay una leyenda de la cual el año pasado yo les hablé cuando hablé un poquito, bueno, hablé del solsticio de invierno y que está ese tema en mi canal de YouTube. Resulta que en esta cuestión hay una leyenda y hay una representación del solsticio de verano y del solsticio de invierno con los celtas. Ellos lo representaban así: un rey conocido como el rey Acebo, y el rey, en este sentido, el rey roble o el rey tronco, porque a uno lo representan como un humano, ¿sí? Y al otro lo representan como un árbol. ¿Y por qué? Los árboles, cuando ya empieza a llegar el otoño, se les empiezan como a poner las hojitas amarillas, se empiezan a caer. Cuando es invierno, no tienen nada, están las varitas solitas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos enseña el árbol? Pues efectivamente las estaciones, como el árbol tiene que quitar todo eso que ya no le sirve para que en la siguiente estación se prepare y pueda tener pues ahora sí sus flores o sus frutos muy bonitos. Bueno, pues resulta que para los celtas este rey Acebo y este rey roble o rey tronco representaban, el rey Acebo representaba o representa hasta la actualidad el solsticio de verano, donde el sol tiene los rayos solares en todo su esplendor, mientras que el rey tronco representa al solsticio de invierno. Para algunos países, ¿sí?, que no es México, para algunos países, su invierno, hay países que el día, o sea, todo el día y toda la noche, dura 6 meses todo el día, es decir, por 6 meses va a ser día siempre. Y otros 6 meses van a estar en completa oscuridad en este sentido. Entonces, para los celtas, por eso es que representaban estos dioses paganos en este sentido, o representaban estos dioses paganos, que por eso es el rey Acebo y el rey roble o el rey tronco, porque uno reina en verano y otro reina en invierno, o sea, dualidad. Para empezar, dualidad. En el cristianismo está un Juan el Bautista y un Juan el Evangelizador. 2. Dualidad. En este sentido, pues obviamente aquí se celebran pues a los 2 Juanes, o se hace representación a los 2 Juanes. Cuando uno vence al otro y reina uno en cierta festividad o en cierta estación o época estacional, ya viéndolo así, y el otro se prepara o inverna o descansa para prepararse y renovarse en la siguiente estación. ¿Qué es lo que pasa?
todas las estaciones tienen su momento, en todas las estaciones tienen cierto tipo de características en este sentido y todo se va preparando. No puede haber siempre primavera, ni siempre invierno, ni siempre verano, ni siempre otoño, porque la misma naturaleza y los mismos frutos se marchitan en este sentido, ¿sí? Igual con la misma, bueno, con los mismos humanos, necesitamos un tiempo para todo, un tiempo para reponer fuerzas, un tiempo para trabajar, un tiempo para recrearnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues hay un tiempo para que los seres vivos se apareen. Bueno, pues resulta que entre primavera y verano se dice que existen la mayoría de los embarazos y es cuando existen los mayores enamoramientos, ¿sí? Por muchas cuestiones de energía y que obviamente el cuerpo humano representa esa energía en los cambios hormonales, tanto de hombres como mujeres o de las personas como quieran identificarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente se representa la vida, el nacimiento como tal. Es cuando una persona está como más feliz, o en teoría una persona debería de estar más feliz en este sentido. Ahora, en esta cuestión vamos a lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que como tal, esta celebración también se festeja en otros países y en otras civilizaciones. Resulta en este sentido que tenían sus propias deidades. Ahora bien, cuando yo les comenté que esta festividad del solsticio de verano se representa a un Juan. Bueno, pues resulta que aquí se hace referencia a dos Juanes. Y resulta que entre ellos también se representan no solamente al fuego, sino también al elemento agua en este sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente es cuando el agua es más valorada, porque pues obviamente es cuando el cuerpo necesita hidratarse más o la misma naturaleza se necesita hidratar más que en cualquier otras estaciones. Ahora, resulta que en el hemisferio norte se celebra de entre el 20 al 24 de junio en la actualidad, que es el solsticio de verano, mientras que entre el 20 y el 24 de diciembre es el solsticio de invierno. En ambos se representan festividades cristianas, ¿sí? En el de noviembre, en el de invierno, que es en el de diciembre, se representa el supuesto nacimiento de Jesús, que está comprobado que él no nació en diciembre, pero para controlar esas festividades paganas, en este sentido, a ver, espérenme. Perdón. En este sentido, resulta que se adecuó el supuesto nacimiento de Jesús a esta parte del 25 de diciembre. Entonces se festejaba del 20 al 25 de diciembre, que era este solsticio, o a la madrugada del 24 para el 25 de diciembre. Por tanto, en el solsticio de verano pasa la misma. Se dice Draco, se asimilan las costumbres para la fácil conversión. Exactamente, es más que nada por eso, porque incluso lo que la iglesia llama hereje, no es hereje, no es que no se crea en Dios. Se tiene otra connotación, que es el pensar al contrario de que existe pues un solo Dios. Es
al contrario, o también una especie de adversario en este sentido. Se cree que existe un algo, o sea, por eso es que, bueno, a mi humilde opinión, a mi humilde opinión, porque luego, luego me dicen que yo como que le echo mucha crema a mis tacos y no, y algunos me dicen que no es así, ¿verdad? A mi humilde opinión, en este sentido, a mi humilde opinión de lo que hablamos, de esta fácil, como dices, de esta cuestión de la fácil conversión y demás, a mi humilde opinión, una persona hereje y que cree en un poder superior y que por eso la masonería no está tan apegada, humilde opinión mía, no está tan apegada a las religiones, es por eso. ¿Por qué? Porque ellos ponen, o siempre decimos que es al Gadú, ¿no? A la gloria del gran arquitecto del universo. ¿Por qué? Porque es una fuerza, que sabemos que hay una fuerza en el universo que permitió que de alguna manera existiera una explosión y se hicieran pues, los planetas y demás, ¿no? Pero es algo que no se percibe, pero que sabemos, que entendemos que está ahí, y que por tanto en ese sentido sabemos o intentamos creer que está ahí. Incluso un mismo científico que digan, es que un científico es hereje, no es hereje. ¿Por qué? Porque los científicos creen en la ciencia, y la ciencia está basada en hipótesis y en un método de comprobación en aquellos fenómenos que no se han podido comprobar. Incluso la misma ciencia ha podido comprobar en este sentido, o ha encontrado la partícula de Dios, y la cual no han podido replicar para poder ser como Dios. O sea, hay que entender esta cuestión. O sea, es mi humilde opinión. A lo mejor pueda que yo esté mal, ¿verdad? O pueda que esté bien, pero pues altos grados van a decir que llueve, ¿no? En algunas cuestiones. Pero pues más que ese, hay que echarle coco, hay que estudiarle, y créeme que yo me puse a estudiar esta parte del fin de semana en este sentido, y encontré varias cuestiones, encontré varias similitudes. ¿Por qué? Porque si San Juan decía que debía de haber 4 pilares en este sentido para sostener una creencia, una religión y demás, pues en esos 4 pilares pues también debe de haber 4 enseñanzas principales que deben de ser representadas en este sentido por cada uno de estos evangelistas, ¿no? Por tanto, Juan, ¿qué representa? Pues Juan, aquí está. Juan representa, porque sí tengo aquí, un verbo que se llama callar, y que representa principalmente el elemento del agua, porque corre, porque fluye. Sin embargo, se relaciona con el fuego, y ahorita les voy a explicar por qué. Ok, en este sentido, vamos a esta parte. Resulta que ya cuando hablamos de esto, pues en Inglaterra se celebra este solsticio de verano. Se celebra principalmente en Inglaterra, en Irlanda, en Portugal, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, Finlandia, Estonia, España, Argentina, Brasil, Bolivia, México, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Son los principales países en los cuales, en este sentido, se celebra esta festividad, ¿sí? ¿Y por qué se hacen hogueras o altares de fuego en círculo, o se hacían en círculo? Bueno, principalmente porque los paganos creían o tenían la creencia de que todo es cíclico, como el Ouroboros, sí, que es la serpiente que se traga a sí misma. Entonces, como todo es cíclico, debe de ser redondo, porque es un ciclo constante que se va renovando, ¿ok? 2.
porque representa al sol, ¿sí? Representa al sol. 3, porque la manera en que los sabios podían ver cierto reflejo del sol y de la luna era a cierta hora del día, con lo que en algunos lugares o en las iglesias se conoce como la pila del bautismo y en otros lugares se conoce como el mar de bronce. No había espejos, no habían descubierto los espejos, había cuarzos y demás. Entonces, ¿qué hacían los sabios o los astrónomos? No astrólogos de astrología, astrónomos, que eran los sabios de la astronomía, de los planetas, que era de los movimientos errantes, o sea, de las estrellas y demás. Para poder entender estos fenómenos naturales y saber sobre las estaciones, tenían que poner sus altares de cierta manera y en ellos tenían que poner en medio o en ciertas partes, tenían que poner pues bandejas de agua en piedra o madera o como ustedes quisieran, que sí debe de ser un cuenco grande, agua. ¿Por qué? Porque a cierta hora del día o de la noche, esa agua permitía que la luz o ese gas de las estrellas o la luz de la luna que se reflejaba se pudiera percibir en esas bandejas de agua que hoy se conocen como la pila del bautismo o como el mar de bronce en este sentido. Entonces, para que no se estuvieran asomando hacia arriba, porque es bastante cansado estar todo el tiempo hacia arriba, ¿qué hacían? Pues lo ponían de cierta manera, colocados de cierta manera, para que estos sabios pudieran asomarse hacia abajo, o sea, ver el reflejo en el agua. Y que, pues obviamente de esa manera eran como espejos. Por eso es que dice, el agua es el reflejo de ti mismo o el agua es un espejo, porque el agua astronómicamente y de acuerdo a las civilizaciones babilónicas, etruscas, egipcias, etcétera, 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 podían estudiar estos fenómenos naturales y estos fenómenos de la astronomía, no astrología, astronomía o de las estrellas, planetas y todo lo que pasaba en el universo y demás, y para poder ubicarse en la hora del día o la hora como tal, día o noche, cómo iba avanzando el tiempo. Por eso es que de esa manera podían ver y podían, no adivinaban, no, porque no adivinaban, ellos estudiaban y veían, iban midiendo con el tiempo, y el tiempo pues es la invención humana en este sentido, como una medida en este sentido. Ahora, por tanto, eso permitía en este sentido que las personas pudieran ver los cambios de estación, el cambio del día, cómo estaba la noche, pudieran ver si de esa manera se avistaba algún fenómeno que ellos le llamaban como predicciones en este sentido. Y por tanto es que de ahí se sacan todas estas referencias. El fuego, porque el fuego es principal. Hay un principio filosófico que a lo mejor no muchos conocen, todavía a mí me cuesta trabajo entenderlo, sobre la tabla esmeralda o los principios de alquimia. En los solsticios se representan esos principios de alquimia. Por eso en uno de los videos de TikTok que subí hace rato puse el Ignis Natura Renovatur Integra, que es el INRI, es decir, el fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Por qué? Porque el fuego, cuando quema algo y se hacen cenizas, esas cenizas representan una resurrección o representa que se va a transformar en algo mejor, y por eso es que a las cosechas les sirve toda esta quema de hierba, y por eso para los campesinos era necesario
preparar así las tierras. No solamente era arándolas, ¿no? Y regándolas, sino también necesitan de ese abono natural que son las cenizas. Y en los principios alquímicos, que pues obviamente hablan de esta tabla esmeralda, hablan de un proceso y que la sal o las cenizas representan a las cenizas de Paracelso, o en este sentido la transformación o la resurrección de algo, ¿sí? Por eso es que en los solsticios el fuego es sumamente importante. ¿Por qué? Porque representa la quema de lo viejo o de lo que pasa para darle entrada a lo nuevo o a lo positivo o a lo que va a traer más frutos en este sentido, ¿sí? Ahora, por eso es que se prenden altares, ¿sí?, de fuego u hogueras. Por eso cuando se hacen estas noches de San Juan, y a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta cuando va a las iglesias, que en estas iglesias los cirios que prenden están colocados de cierta manera, que es redonda también, y que las mismas iglesias, no todas, porque hay iglesias rectangulares, cuadradas, etcétera, pero en sí la mayoría de los atrios de las iglesias están repartidas o están colocadas de manera en que se haga la representación de los 4 elementos, y pues obviamente de la representación de lo que es una cruz, o también de lo que utilizan la especie de la rosa de los vientos en esta parte, porque hace esto, hace así como una cruz, y están en medio como tal la mayoría de los atrios en este sentido. Y todo está calculado, nada más que no toda la gente se percata de lo que en este sentido, pues la gente, bueno, la iglesia o los que llevan a cabo esta representación, cómo es que lo hacen. O sea, la gente que va a las iglesias, y la mayoría que se dedican a estos de mayordomías, o que se dedican a que son, que dan clases en el catecismo, tienen su nombre y ahorita se me olvidó, pues nada más van y te leen, y según les enseñan el catecismo y les enseñan los mandamientos y demás, pero no les permitan que echen coco. Ándale, las catequistas, no les permitan que echen coco. O sea, nada más repiten como borreguitos, pero no les permiten que echen coco, no les explican por qué tienen colocado la pila del bautismo, que es el mar de bronce, de tal manera o en tal ubicación, o por qué tienen un altar de los sacrificios, que el altar de los sacrificios, ¿qué es? Es el atrio. Un altar de los sacrificios, que antes era pagano, entre comillas, ¿sí? Es el atrio, es donde está la mesa, donde se para el padre con sus demás compinches, que son padres y monaguillos y demás, donde se para ahí y alza la copa y bendice la hostia y demás. Eso es un altar de los sacrificios, es un altar. En una festividad de San Juan se hace lo mismo, ya sea de manera pagana o ya sea de una manera cristiana. Por eso es que tapan en ciertas festividades a todos los santos y nada más dejan destapados a ciertos santos en ciertas festividades o con ciertas vestimentas en este sentido. Y se prenden veladoras donde toda una noche se hacen rezos o cánticos u oraciones, y se prenden infinidad de velas. ¿Por qué? Porque como en las iglesias ya no pueden hacer hogueras, o ya no se permiten esas hogueras porque decían que una hoguera era pagana y etcétera, pues ahora ¿cómo lo representan? Lo representan con esas velas, con esos cirios. Esas velas que encienden, esos cirios que encienden, es la representación de una hoguera. Así, para más fácil y sencillo. Y no tengo la verdad absoluta, pero me he tenido que estudiar y me he puesto a platicar con padres que sí saben, ¿sí? Y esto no me lo saco nada más de la manga. O sea, todo tiene que ver en esta cuestión. Ahora, ¿qué pasaba?
Pues resulta que en España se tiene una creencia muy fuerte y que hasta la actualidad se lleva a cabo sobre esta celebración que era la festividad como tal le llaman la crema o la quema. ¿Por qué? Pues obviamente porque se hace referencia a la noche y al día, al mal y al bien, que no hay como tal algo, el bien o el mal, más bien son las acciones de nosotros como individuos que llevamos a cabo, que es lo que nos va a traer a toda acción le corresponde una reacción. Ahora, en este sentido, representa también esa dualidad del día, de la noche y del día, o del día y de la noche. Por tanto, ellos en España, como en muchos otros países, hay campesinos que lo siguen haciendo, no todos, pero algunos. Durante toda la madrugada del 23 de junio, ellos llevan a cabo, ellos sí prenden una hoguera en sus campos, o en un campo que para ellos es sagrado, prenden una hoguera y se reúnen en medio formando un círculo en donde hacen bailes, cantos, rituales, y el significado para ellos, como en la mayoría de los países que son para los campesinos, es el paso del fuego, donde los participantes caminan descalzos. ¿Por qué? Porque se necesita la conexión con la naturaleza, ¿sí? En cualquier ritual que ustedes quieran de cualquier escuela filosófica, les piden vestimentas blancas o vestimentas negras con blanco, porque representa la dualidad. Les piden que vayan descalzos, ¿sí? En la mayoría les piden que vayan descalzos o vestidos de blanco, vestidos de negro o de ambos en este sentido. Y les piden que caminen de cierta manera, ¿sí? Para ellos o para los que hacen estos festejos de caminar alrededor de una hoguera, lo hacen porque es la representación del sol y del fuego, donde el sol va a vencer a las tinieblas o a esa noche. Y en algunos países, todavía en algunos países, hasta la actualidad, ahorita no recuerdo bien qué países, pero uno de ellos después de la hoguera, ponen unas brasas con carbón, así una hilera de carbón hirviendo, muy larga, en las cuales hacen que los participantes, ¿sí?, en este sentido, caminen sobre esas brasas candentes. Obviamente ya no están como tal prendidas, o sea, ya no hay fuego como tal que pueda quemar tu cuerpo, pero sí esas brasas están calientes, todavía están muy muy calientes. ¿Y qué hacen? Pues les mojan los pies con agua helada, para que cuando ellos pasen caminando o corriendo, porque la mayoría de las veces corren muy rápido, lo hagan de tal manera en que no se vayan a quemar o a lastimar sus pies o las plantas de sus pies o alguna parte de su cuerpo. Esto permite que se purifiquen. Incluso el INRI que aparece en la cruz de Jesús, o sea, de Jesús, ese INRI que dicen el Dios de los judíos. ¿Cuál Dios? No hace referencia al Dios de los judíos, no sean chismosos. Ese INRI dice Ignis Natura Renovatur Integra. Es el fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Por qué? Porque habla de las cenizas o de esa sal alquímica, y aquí se habla de esa sal alquímica, o que son esas cenizas en este sentido. Ahora, de acuerdo con esta festividad, que pues ahora ya es más cristiana que pagana, pero que al final del día todos somos paganos, todos absolutamente seguimos siendo paganos porque llevamos a cabo estas festividades, ¿sí? Dice, por esa frase el corazón, Sagrado Corazón está en llamas. Efectivamente, Draco, es que pues, obviamente ya cuando lo estudias, ya entiendes un poquito. A mí todavía me falta entender muchas cuestiones, ¿no?
pero vas estudiando y vas entendiendo muchas situaciones en este sentido. Ahora, en esta parte, pues obviamente, los nórdicos todavía existen en esos países, en los nórdicos. Resulta que el sol para ellos, así como para los romanos, los griegos, etcétera, etcétera, el sol era uno de los principales dioses en este sentido y era el dios más importante. El sol en esta parte tenía un papel importante, principal, o como ustedes quieran verlo, para un solsticio, cual fuera, ya fuera el solsticio de verano o el solsticio de invierno, donde siempre se ha entendido que es el representante como tal, y es un fenómeno natural que también se le trata de dar un significado esotérico en este sentido, o un significado con cierto tipo de información como mágica, en esta parte un simbolismo mágico en este sentido. Y bueno, pues resulta que cuando hablamos de un solsticio es cuando el sol alcanza su mayor altura en el día. Y pues el día dura más, como ya les había dicho, y la noche dura menos, al contrario de los equinoccios. En los equinoccios resulta que el día y la noche son iguales. Ahora bien, resulta que aquí, pues obviamente para este festejo se hace esta parte de la noche de San Juan. ¿Por qué? Resulta que un individuo es una narrativa de la Biblia. Resulta que un individuo llamado Zacarías, en este sentido, que era esposo de la prima de María, en este caso creo que era Isabel en este sentido, pues estaba casado con la prima de María, este individuo llamado Zacarías, y que pues nomás no podía quedar embarazada a pesar de que lo intentaban, y pues resulta que un día este individuo dice que se le apareció a alguien en un sueño, y de esta manera que supuestamente era el ángel Gabriel, que le dijo que le iba a permitir tener un hijo. Entonces, bueno, pues cuando se logra embarazar su mujer, que es la prima de María, en este sentido, cuando logra embarazarse ya a una mayor edad, dice Draco, es cultura, en esa cultura eran los dioses Frey y Freya, exactamente, Frey en masculino y Freya en femenino. Ahora, en este sentido, resulta que este individuo Zacarías, bueno, total, que logra que esta mujer quede embarazada, ya a una edad pues ya mayor, total que queda embarazada esta mujer, y bueno, pues ya cuando iba a dar a luz, resulta en este sentido que ya cuando iba a dar a luz, Zacarías, en honor a este milagro que dice que Gabriel le permitió, entonces en este sentido él, a honor a esa situación o a ese milagro, decidió mandar en su aldea, o pidió que se mandara prender una hoguera muy muy grande como anuncio de que su hijo ya iba a nacer. Entonces supuestamente Juan nace de la madrugada del 23 al 24 de junio. Por tanto, en ese sentido, pues prenden esa hoguera, pero lo cierto es que cuando hablamos de un festejo de solsticio, duraba aproximadamente 7 días y terminaba, algunos dicen que nada más es el 21 de junio, no. Para que haya esa transición de esa preparación, de esa estación, se necesita un periodo, o por lo menos los astrónomos de esa época decían que debía de tener un periodo de duración de 7 días. ¿Se dan cuenta que también se utilizan esos 7 días para la Biblia? O sea, tienen mucha cuestión. Entonces, por tanto, en ese sentido, necesitaban ajustarse en este momento
esta festividad, y por eso es que duran hasta la actualidad estos festejos 7 días. Y cuando ya estaba en el declive este festejo, que era de un día para otro, por eso, para hacer esa concluir esa festividad o ese ritual, pues se hacía una quema mayor de una hoguera, donde ahora sí todos pasaban a purificarse y se hacían otro tipo de rituales, y todas esas cenizas que se juntaban al siguiente día o al siguiente amanecer, pues todas las personas que habían participado necesitaban en ese sentido participar para poder repartir esas cenizas en todas esas tierras, ¿sí? ¿Y qué se hizo con esta sustitución, pues, de Juan el Bautista? Que pues obviamente es prácticamente lo mismo, o sea, es el significado que se le da de manera religiosa en este sentido, a la conclusión de lo que es el solsticio de verano en esta parte. Ahora bien, decía Draco, en la cultura de los nórdicos es Frey y Freya, sí, es de lo que ahorita voy a comentar. Ahora bien, también se dice que existía en este solsticio de invierno la unión, o se celebraba la unión de Júpiter y de Juno, y que era la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque es cuando se junta la primavera con el verano. Es lo mismo que pasaba con los nórdicos, la unión de Frey con Freya, en este sentido, que ambos representan ese matrimonio en esta cuestión. ¿Por qué? Ok. Bueno, ahora en esta parte, en este sentido, pues vamos a lo siguiente. Resulta que también en la cultura griega se tenía a Teros, que hacía referencia o significaba al verano. Se decía que era el representante, que se representaba esta diosa, porque era una diosa en este sentido, que se representaba con una corona de espigas y que indicaba el nacimiento de la cosecha, en este sentido, mientras que tenía otras hermanas que eran que eran también deidades, mientras que Eir significaba primavera. O sea, sí se dan cuenta que para todo tenían pues ahora sí a sus deidades que tenían un significado con todas estas estaciones. Pitnopor, que era referente a otoño, y Shaimon, que era referente a invierno. O sea, tenían representación para solsticio de verano, solsticio de invierno, y para los equinoccios como tal en este sentido. Mientras que para los, hablábamos en este sentido, también para los celtas tenían una deidad asociada con el rey, con el astro rey, o en este sentido con el sol, conocido como Dana, que hacía referencia al solsticio de verano, y a quien se le traía, pues obviamente, más bien a quien se le rendía un culto, quemando o haciendo una quema de flores y de hierbas en este sentido, para que sus cenizas fueran esparcidas en los campos. Se tenía la creencia que se podía cambiar todo lo malo por todo lo bueno, y por todo ello se hacía en la noche. Esta festividad de solsticio es en la madrugada, se inicia en la madrugada y se termina en la madrugada, y se concluye cuando va saliendo el sol en este sentido, o cuando se empieza a ver esos primeros rayos de luz. En Japón se hace la celebración que va del 21 de junio al 6 de julio de su deidad conocida como Heshe, que es la llegada del solsticio, o hace referencia al solsticio, donde se conmemora el Nagoshi no Hare,
que es el ritual que da la bienvenida al verano o a la cosecha como tal. Mientras que para los nórdicos tenían al dios Frey y a la diosa Freya. Frey era relacionado como el dios de la lluvia y del sol, así como de las cosechas y de la fertilidad masculina, mientras que la diosa Freya es la diosa madre de todos, por tanto, como de las cosechas, de la fecundidad, de la maternidad. En este sentido, cuando se habla de un solsticio, ¿qué es un solsticio? Bueno, pues resulta que el solsticio proviene de una palabra en latín que es solsticium y statum, donde por tanto se hace referencia en este sentido al sol, que es solt o soltim, que es sol, y la segunda hace referencia a lo estático, es decir, el sol quieto. Es cuando el sol se encuentra quieto o que ha llegado a su máximo pico, su máximo esplendor, y se queda quieto, o se percibe como si se quedara ahí mucho tiempo. Ahora bien, sabemos que no puede estar quieto, por tanto, porque obviamente vamos girando, hay un movimiento de traslación y de rotación y demás. Sin embargo, el día, si se dan cuenta, los rayos del sol se ven más a más altas horas de la noche. Ahorita ya son las 18:56 minutos, o sea, son las casi las 7 de la noche y todavía se ven los rayos del sol. Entonces, en ese sentido es por eso que se dice o se hace referencia a que el sol está quieto en esta parte. Ahora, en esta parte, Siberia Oriental también celebran el solsticio, pero se conoce como Iyakan, y que hace referencia al solsticio de verano en el mes de junio. Aquí pues obviamente invocan a su deidad conocida como Aij o los espíritus divinos para que se les ofrezca protección a sus familias, para los cazadores, para el hogar, para las cosechas y demás. Ahora bien, en esta parte vamos a lo siguiente, ya para ir cerrando como tal, digo ya, es un tema bastante interesante, pero pues obviamente no toda la gente pues, logra entender en esta parte, porque pues algunas personas son o demasiado católicos o demasiado apegados a en este caso pues a sus religiones, aunque siguen haciendo estas celebraciones. Ahora, en este sentido, para los suecos el solsticio de invierno es llamado Midsommar, donde el día es más largo y la noche es más corta, y eso sí nos damos cuenta. En Reino Unido, el solsticio de verano como el solsticio de invierno se nota principalmente en el Stonehenge. Son estas piedras circulares y que están colocadas de cierta manera. Y pues obviamente aquí se hacen rituales también que comienzan en la madrugada y finalizan en el amanecer como tal. Y pues obviamente se hacen cánticos, se hacen oraciones, se hacen peticiones, también se prende una hoguera, aunque no debería de hacerse, ¿verdad? Porque es tiene su nombre, es cultural, ahorita se me olvidó su nombre, por si ahí Draco lo sabe. Ahora, en este sentido, en el cristianismo, cuando se sustituyen esta parte de la noche de San Juan, pues resulta que aquí hay un santo que pues sacan a pasear y hacen la procesión, y esta procesión, para simular su nacimiento o su llegada, lo hacen de tal manera que hacen una procesión en algunos lugares en la madrugada o toda la madrugada.
en este sentido, o en otros lugares dentro de las mismas iglesias lo exponen o lo exhiben en este sentido, y pues le hacen sus cánticos y toda la noche hacen vela, como cuando hacen esta parte de estos rosarios, como cuando una persona fallece y hace esta cuestión de hacer vela toda la noche, pero aquí es para darle la bienvenida a... Ahora bien, en esta parte pues resulta aquí que los solsticios también dentro del paganismo se conocían como Lita, que era el solsticio de verano, donde se celebra en el hemisferio norte en la noche que va del 21 de junio en algunas partes, y en el hemisferio sur se celebra el solsticio de invierno el 21 de diciembre. ¿Y por qué se celebran los 21? Porque se le da apertura, o es cuando comienza el recorrido de hacia el astro rey en este sentido. Por eso es que no son como tal el 21. Puede entrar, sí, pero comienza un recorrido, y por eso es que se necesita por lo menos 3 días para que de esa manera pueda terminar de hacer el recorrido. Ahora, en esta parte, bueno, pues resulta que ya aquí en esta cuestión resulta que el mes de junio, como lo conocemos, proviene etimológicamente de las cuestiones romanas, en este sentido, que habla de Junius, que es el mes que representa a la diosa Juno, la cual representaba o significaba la maternidad. Es el mes en el que existe pues más fertilidad o fecundaciones en este sentido, porque es el mes más materno en el que se dan muchos embarazos, supuestamente, ¿verdad? En este mes pues también se realizan distintas celebraciones, entre ellas esta noche de San Juan. Y bueno, pues aquí, como yo les decía, se liga con los campesinos, porque ellos hacen estas quemas y también hacen recolección de cosechas en la madrugada. ¿Para qué? Para que de esa manera estos frutos que van recogiendo en la noche sean purificados, y estas cosechas en algunos lugares se presentan alrededor de esta hoguera, no para que se quemen, los representan como si fuera, porque es el sacrificio que ellos están entregando al hacer esta quema, y que dan gracias a que esta quema y que la naturaleza los está proveyendo en este sentido de todos estos frutos en esta cuestión. Ahora, por tanto, pues obviamente tiene cuestiones sí un tanto filosóficas, un tanto masónicas, como yo les comentaba, para la masonería, y es algo así muy encimita. Tiene relación con la fiesta de San Juan el Bautista, pero también con San Juan el Evangelizador. ¿Por qué? Porque una se celebra en verano como tal, pero también hace referencia como tal a estos pilares de estos 4 evangelizadores, que hace referencia a Juan, y que Juan es representado por un águila. Ahora bien, en este sentido, pues también se dedica el solsticio de invierno a honor a San Juan el Evangelista, porque representan ambos la dualidad, cosa que no nos explica. Y bueno, pues en este sentido, al representar esa dualidad, es el equilibrio de una iluminación o de una sabiduría, o el equilibrio de las acciones. A toda acción corresponde una reacción en este sentido, o del comportamiento que hemos tenido nosotros como individuos. Por tanto, debemos comprender que la noche de San Juan es una práctica o un culto al sol, a la naturaleza, y sobre todo al fuego, porque gracias al fuego todo se renueva en este sentido. Recordemos que las cenizas del fuego van a la tierra,
y para que de esa manera la tierra que representa, la tierra representa a la madre o al vientre en este sentido. Por tanto, pues obviamente por eso es que se caminan en estas hogueras o se hace ese recorrido en la noche mediante las hogueras, porque es salir en ese sentido pues de esa especie de vientre donde hay un nuevo renacimiento para todos en este sentido, que pues va del 23 al 24 de junio en esta parte. Y bueno, pues obviamente en este sentido, entre los rituales, hay muchos rituales que se pueden llevar a cabo, pues es el ritual de fuego para quien lo sabe hacer, y para quien no, pues puede hacer algo muy sencillito, en el que va a prender en una cazuelita, pues fuego, y va a hacer un escrito de lo que quiere que se vaya, qué es lo que quiere que venga, con mucha intención y mucha fe, y lo puede quemar ahí. Otros pues ponen su vasito de agua con sal en la noche, otros pues brincan una hoguera en este sentido, o se bañan a la luz de la luna, o se bañan con agua de sal o agua de mar. Para los que no viven donde hay mar, pues agua de sal en este sentido, ¿no? Para que de esa manera, en esta cuestión, bueno, pues se pueda limpiar todo aquello que traigamos rezagado y se pueda dar apertura a una nueva cuestión energética también, porque pues depende de la estación en la que nos encontremos, es el tipo de energía que nuestro cuerpo va a necesitar para poder pues tener un mayor rendimiento en esta parte, ¿sí? Ahora bien, pues en este sentido pueden algunos o algunas personas que se dedican a hacer estos rituales o que hacen magia como tal, ya sea blanca o ya sea magia negra, pues ocupan aceites, ungüentos y demás que son orgánicos y que hacen en esta noche, porque se cree que cuando se hacen de noche y principalmente en esta época de los solsticios tienen más propiedades mágicas como energéticas, porque han sido recogidas en el anochecer o también a una hora específica que es más o menos a mediodía, o también puede ser cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol, cuando las cosechas ya o los frutos o las plantas o las flores que se vayan a ocupar han captado toda la energía solar que se necesita. Por eso es que la mayoría de los rituales se hacen en la noche y algunos se concluyen en el amanecer, o hay otros que se hacen en los primeros rayos del sol. Por eso la recolección del campo principalmente se hace de entre las 4 o 5 de la mañana que se empieza, para terminarse a las 12 o 1 de la tarde, que es cuando el sol está en su máximo esplendor, y después viene un decrecimiento del sol o se va haciendo ese movimiento de rotación en este sentido y el día va avanzando. Entonces todo tiene un significado, sí, y principalmente no solo es mágico, sino todo tiene que ver con el movimiento que se hace a los rayos del sol, porque después de esa hora, una vez que estén en lo alto, que va de entre las 12 hasta las 4 de la tarde, son rayos que sí que supuestamente nutren o que calientan la tierra, pero que para el individuo, si no se protege, puede causarte también enfermedades. Por eso es que nada más recogían a horas específicas los frutos en este sentido. Así que bueno, pues ya, ahora sí, a los que fueron, los que vinieron, muchas gracias. A los que se quedaron como Draco, también muchas gracias. Ya nos aventamos 1 hora con 42 minutos. La verdad es que es un tema bastante interesante, porque yo he estado viendo varios videos en TikTok que a la noche de San Juan y que rituales, y digo, bueno, o sea, está bien, pero pues hay que dar una explicación y que también la gente sepa qué es lo que está festejando, ¿no? Porque luego la gente nada más festeja por festejar y no sabe ni qué está festejando, y bueno, ¿no?
yo no tengo la verdad absoluta, como se los he dicho. He tenido que estudiar sobre todos los temas. Si alguien le nace, puede investigarlo en internet. No se vayan a Wikipedia, no nada más a Wikipedia. Váyanse a otras fuentes, que hay muchas en internet. Vean videos de YouTube de History Channel, etcétera. Hay plataformas que tienen muchos documentales también que hablan de esta parte. Lean libros, por ejemplo, pues el Kybalión, la tabla esmeralda la van a encontrar aquí en internet, porque pues físicamente sí está cara. Así que esa sí la pueden encontrar en internet. Y pueden encontrar mucho tipo de rituales o ritualísticas de la noche de San Juan. ¿Sí? Pero todo tiene que ver con los solsticios. Todo tiene que ver con fenómenos naturales, que pues obviamente en su momento pues no podían ser explicados como tal. Ya en otra ocasión pues hablaremos de por qué es el mar de bronce y todas esas cosas. Pero bueno, pues ya para irme despidiendo, Bubulubu. La verdad es que me los compré porque he tenido mucho antojo de bubulubos últimamente. Y ahorita que hace calor, no está frío, pero tampoco se está derritiendo. Pero luego veo los comerciales y se me antoja un bubulubu congelado. Pero bueno, pues ahora sí, ya para despedirme de todos ustedes, por acá por Facebook, larga vida y prosperidad. Cuídense mucho, esto es el progreso del género humano, menos hate. Así que cuídense mucho. Ya falta menos de 2 meses para mi cumpleaños, así que vayan viendo qué me van a regalar por el 21 de agosto, que es mi cumpleaños. ¿Sí? Vayan viendo, Draco, vayan viendo. Un mensajito, una llamadita, un pastelito. Mándame mensaje y organizamos algo, sí, oye, un pastelito o algo así. Un pastelito bien darks o algo. Voy a cumplir 39 años, así que ya faltan menos de 2 meses para mi cumpleaños. Yo cumplo años el 21 de agosto, que también es un lunes. Así que pues vamos a estar aquí. La siguiente semana voy a ver qué otro programa. Me habían pedido uno. Lo voy a preparar porque tengo varios programas ya por ahí retrasados, pero bueno, pues ya andamos por aquí. Así que Facebook, pues se ve mucho. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternos y me despido de Facebook. Ya me despedí de Facebook y bueno, pues también ya me voy a despedir de aquí de TikTok con todos ustedes. Ya para que pues nos vayamos a comer, a hacer otras cosas. No sé, a lo mejor algunos van en el transporte público, no sé. Todo depende, la verdad es que todo depende de qué anden haciendo. Muchas gracias a los que fueron, los que vinieron, aunque no me den regalitos de TikTok. Ya saben, yo no me considero, yo no soy influencer. Entonces yo solamente soy una persona a la que le gusta compartir con todos ustedes todos estos pequeños temas. Quien lo quiera ver, quien lo pueda ver, a quien le nazca, se les agradece, porque la verdad es que no es tan sencillo que cualquier persona le gusten estos temas. Yo me he dado cuenta que la verdad es que a la mayoría de las personas le gusta saber más el chisme de los influencers, que si ya lo metieron a la cárcel, que si ya se están ventilando ahí sus cositas, que si ya se están diciendo cosas y demás. Pero bueno, pues ahora sí ya me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Gracias a los que me acompañaron. Gracias, Draco. Ahorita te mando un mensajito. Cuídense mucho. Vayan con mucho cuidado, por favor. Fíjense dónde andan. Compartan sus ubicaciones, porque ahorita, así como está la situación, ya no sabemos si vamos a regresar con bien o no a casa. Así que cuídense mucho. Los veo muy pronto. Hashtag menos hate. Hashtag más besos de amor, chocolate y ron.
corazoncito de besito. Para los que hicieron su ritualito de Noche de San Juan, espero que les haya ido bien, espero que se sientan mejor. Hay que dejar ir lo viejo, hay que dejar ir lo malo y mantener únicamente lo bueno. Dice, tengo tantos números tuyos que no sé cuál. No, nada más, son 2, Draco. Mis números nada más son 2, nada más, que es el de siempre, el 14, el 9006 y el otro que no me lo sé, pero nada más son 2, Draco. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, nos vemos pronto por aquí la siguiente semanita, si el gran arquitecto del universo me lo permite estar aquí con ustedes. Ya si alguien después me quiere regalar florecitas, corazoncitos, se les agradece, y si no también hagan algo de provecho, no solamente vean la vida de los influencers que no deja tantas cosas buenas, pero pues cultívense, cuídense mucho, así que bye.